Y bueno, amigos, saludo con mucho gusto en esta mañana, como ya lo habíamos comentado, al presidente nacional del PAN, mi querido Marco Cortés. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Samuel? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Muy buen sábado para todos. Pues Marco, pues el balance de estos primeros 60 días de la cuarta transformación. Hemos visto desabasto, hemos visto prácticamente un perdón a los delincuentes, hemos visto pues situaciones en la agenda nacional. ¿Cuál es el balance del PAN? El último, el tema de las estancias infantiles. ¿Cómo es el balance del Partido Acción Nacional? Ya hemos visto los posicionamientos en materia de política nacional e internacional, Marco. ¿Cuál es el balance que tú haces de estos primeros 60 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Hay que hacer un recuento, Samuel, de diversos hechos que han afectado lamentablemente la economía de las familias mexicanas, la credibilidad país para la inversión. Y te relato solo algunos de los hechos. La primera decisión, que costó 160,000 millones de pesos, que es una gran cantidad de una inversión ya hecha, ya está en una obra que era el aeropuerto de la Ciudad de México, la cual ya iba a una tercera parte de su avance, y por una decisión de Andrés Manuel simple y sencillamente cancelan esa obra, y es tanto como tirar a la basura el dinero público. No es cosa menor, 160,000 millones de pesos, es un absurdo. Sin embargo, pues él en campaña prometió que cancelaría el aeropuerto, y si bien cumple la promesa, nos afecta a todos los mexicanos, porque nos damos cuenta, todos los que tenemos que viajar de un lado a otro en el país, y que es una gran cantidad de mexicanos que lo hacen por diversas razones, que ya el aeropuerto de la Ciudad de México actual no se da abasto, que todos los vuelos generan retrasos, cosa que sigue costando más recursos a todos, y además que ya el aeropuerto de la Ciudad de México tampoco se da abasto para el comercio y el flujo con el exterior, con otros países, que debería tener México por su posición estratégica. Siendo este un ancla, un punto de desarrollo importante para México, es lamentablemente parado, y peor aún, cuando ya se tenía el avance de una tercera parte de este proyecto, y ahora además de esos 160,000 millones de pesos, pues se tendrán que pagar a proveedores que estaban contratados, se tendrá que pagar, indemnizar a constructoras, y esto pues seguirá saliendo más caro para los mexicanos. Esa es, yo creo, el primer error del gobierno de Andrés Manuel. El segundo es al cierre del año, cuando la refinería de Salamanca no contó con un componente que se requería para la gasolina, fue que se inicia el desabasto del combustible en toda la zona del Bajío de nuestro país. Se dijo que era por el combate al huachicol, pero la verdad es que esto inició porque no había la previsión de comprar ese componente para poder terminar la gasolina magna y poderla distribuir. Ante ese error que tuvo el gobierno, entonces fue que decidieron decir que era por una estrategia de combatir el huachicol. Tan es así que ahora resulta pues que hace unos días sale el presidente a decir pues que ya se había acabado con esa estrategia de combatir el huachicol, cuando no vemos, en honor a la verdad, Samuel, personas detenidas, no vemos personas procesadas, y todos sabemos que para robar combustible tiene que estar gente involucrada, desde la empresa petrolera hasta quienes la venden y distribuyen en última instancia. Toda una red de corrupción y complicidades que no vemos en ningún tipo de proceso, y entonces también nos dice que fue un grave error y que costó más de 20,000 millones de pesos en toda la zona del Bajío, desde Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y hasta Monterrey, que impactó este desabasto de combustible. Y pudiera seguirte narrando, Samuel,
un conjunto de decisiones que acreditan, lamentablemente para todos los mexicanos, la incompetencia del equipo que acompaña a Andrés Manuel. Te pongo el caso del director general de Pemex, sí, que su mejor carta de presentación es que es amigo de Andrés Manuel porque él es ingeniero agrónomo. ¿Y qué hace un ingeniero agrónomo al frente de una empresa petrolera que después de una visita de los directivos de Pemex a Nueva York baja su calificación de una positiva que tenía ni siquiera a neutra, sino hasta negativa, cosa que no había pasado en nuestro país hace más de 10 años? Y es evidente y claro, pues que hay un pésimo manejo también en la empresa, bajan la calificación, suben las tasas de interés entonces y el costo de financiamiento para Pemex, porque baja su confianza y rentabilidad. Es el conjunto de malas decisiones económicas que hoy vemos que están afectando la credibilidad de nuestro país y que están afectando el bolsillo de los mexicanos porque se está despilfarrando el dinero público y esto evidentemente es tirar el dinero de cada una y cada uno de los mexicanos. Se está confirmando, Marcos, con esto, por lo que me estoy tratando de interpretar, que Andrés Manuel está comprobando la teoría de que era un peligro para México y el riesgo país, pues estamos a un paso de regresar a la época de Luis Echeverría, en donde el peso se dispara, en donde llegan las crisis recurrentes. ¿Estamos ante ese riesgo? ¿Ya nos está tocando la puerta ese fantasma? Yo esperaría que no, Samuel. Francamente deseo que no por México, y yo esperaría que el presidente corrija, que no siga cometiendo errores, que ponga en orden a su equipo. Te pongo otro ejemplo. En el caso de Matamoros, Tamaulipas. Sí. Allá se detonó una huelga impulsada por Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, senador de Morena, y provocó en la industria maquiladora y transformadora, con sus aliados de Matamoros, este líder sindical de Morena, una huelga supuestamente para mejorar el ingreso de los trabajadores. Todo hasta ahí se escucha muy bien, pues ¿quién se va a pelear contra eso? El problema es que cuando estas empresas maquiladoras vieron ya amenazada su productividad y que garantizaran el abastecimiento de toda una cadena productiva, cuando están en la frontera, porque tienen que estar mandando productos a otras empresas que cruzan y que es todo un proceso en lo cual solamente ellos pueden significar un eslabón, pero cuando esto se ve mermado, lo que provocó este líder de Morena, que es senador y que no fue parado por el gobierno, fue que 15 empresas maquiladoras decidieron decir que van a retirar su inversión de nuestro país. Lo que significa entonces es que no solo no logró que le incrementaran el salario a los trabajadores, sino al contrario, estos trabajadores, lamentablemente, por un mal manejo de este líder de Morena, terminaron perdiendo su trabajo. Es por ello que nosotros hemos dicho que el gobierno federal debe asumir con responsabilidad el cumplimiento del Estado de Derecho. Te pongo otro ejemplo de la falta de actuación oportuna del gobierno federal. En el estado de Michoacán, sí, se toman las vías del tren por más de 20 días, ocasionando pérdidas por 25,000 millones de pesos. Sí. Esto porque en toda la zona del puerto de Lázaro Cárdenas llegan productos que se distribuyen en todo el país y que en muchos casos van hasta los Estados Unidos. Pues todos estos contenedores y toneladas de producto simplemente no pueden moverse porque los líderes de la CENTE, aliados de Andrés Manuel en la campaña, pues se les ocurrió tomarla exigiendo mayores prestaciones y pagos. Esto en detrimento de todo el sector productivo del país que traslada por vías del tren esta carga. Y ahí es donde una vez más le pedimos nosotros y le exigimos a Andrés Manuel que más allá de los líderes aliados o intereses tal vez perversos que lo apoyaron en campaña, hoy es el presidente de todos los mexicanos y tiene que restablecer el orden
y tiene que evitar que haya una anarquía, tiene que buscar que haya las condiciones de libre mercado, de libre operación, para que podamos tener trabajo mejor pagado para la gente, seguridad en la movilidad de los productos, y como ocurrió en el desabasto de combustible, que también generó enormes pérdidas a muchos sectores, garantizar el suministro de energías para que entonces en el país podamos tener productividad. Son temas claros, puntuales, en donde a la luz de los resultados de solo 60 días, vemos que el gobierno federal pues no ha estado a la altura y que Andrés Manuel está rodeado de muchos incompetentes. Marco, ¿esto tendrá un voto de castigo para Morena? Vemos que el presidente, pues bueno, sigue teniendo una buena aceptación, pero no se ha dicho de los negativos están creciendo. Pues es más que claro que esto va a hacer que sea el gobierno de la decepción, porque el problema de Andrés Manuel no solo es Andrés Manuel, es de quienes se rodea. Y acuérdate este dicho popular de dime con quién andas y te diré quién eres. Marco, en el tema del PAN en San Luis Potosí, ¿cómo le va? Estamos a prácticamente 2 años de que se genere, o ya se está calentando el ambiente político. ¿Cuál va a ser la premisa del Comité Ejecutivo Nacional? Porque en San Luis Potosí vemos un PAN dividido, fragmentado. En las 2 últimas elecciones, el mejor enemigo del PAN es el mismo PAN, y pues se han quedado en la rayita para ganar la gubernatura de San Luis Potosí. ¿Cómo le van a hacer para construir una alianza con la sociedad civil? Porque vemos un PAN que recurre a los mismos cartuchos quemados, postula candidatos con antecedentes de crimen organizado. ¿Cómo le van a hacer? Mira, nosotros vamos a tener nuestros procesos de elección. En principio, la dirigencia nacional se inclina porque sean procesos de elección de militantes, que sean los que elijan a sus candidatos. Tenemos otros métodos, que tendría que ser la propia dirigencia estatal, por una mayoría calificada que nos lo pida, además de la militancia que así lo desee, por las razones que lo justifiquen. Sin embargo, tenemos método democrático en donde quien quiere participar, sea panista o no sea panista, pero vea en el PAN la opción de participar, es bienvenido. Y de ahí que surjan los mejores candidatos para que representen la causa y propuesta de Acción Nacional. Marco, vienen de un proceso interno en donde hubo pues descalificaciones en el tema de San Luis Potosí. ¿Cómo van a operar una operación cicatriz? Porque están muy polarizados. Juan Francisco pues no ha logrado unir a estas voces que bueno, ellos le piden a Juan Francisco pues que sea una cancha pareja lo que viene para el 2021. El PAN es un partido político vivo, con diferentes visiones, expresiones, y el reto de las dirigencias es darles cabida a todas estas, que se puedan expresar, que se deban escuchar, que se puedan incluir y que puedan competir. Ese es parte del gran reto de una institución en donde no hay robots, sino personas pensantes y libres y que tienen puntos de vista diferentes, pero donde al final de cuentas hay una causa superior que nos une, que es cuidar a México desde el municipio, desde el estado, y hacer que en nuestro país las condiciones de seguridad y de economía mejoren, en concreto pues de bienestar para las personas, con causas muy concretas y propuestas también que Acción Nacional impulsa desde muchos años. El grupismo, Marco, ¿cómo le van a hacer para erradicarlo? Eso es trabajo en equipo, y lo que se requiere es compartir propósitos y visiones entre los diferentes equipos dentro del Partido Acción Nacional. No es malo que la gente se asocie, se alíe, haga equipo. Lo que necesitamos es compartir propósito más allá de los propios equipos. Pues Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. ¿Cuándo vienes a la Huasteca Potosina? Espero pronto estar por allá. En este momento estoy en Mexicali
vamos a tener elecciones en Baja California este 2019 y estamos en los preparativos, ya en las precampañas de los candidatos a alcaldes, a diputados y a gobernador. Pues Marco Cortés, enhorabuena por esta chamba, pues eres un político joven, un compromiso para lo que viene y creo que el reconstruir a México, participar como una oposición inteligente que proponga, pues es parte de lo que debe ser la clase política hoy en día en México. Asumiendo que somos la alternativa para los mexicanos, que somos el contrapeso de poder y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias que hoy vive nuestro país. Mi querido Marco Cortés, te mando un abrazo y estamos en comunicación. Un buen abrazo, Samuel. Saludos, amigos que nos escuchan. Gracias. Es Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, ya lo escucharon, el tema de Morena, el tema de Acción Nacional en San Luis Potosí. Vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Sigue con nosotros en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.